Buenos días. Ayer me dio una empapada. Saliendo de aquí fuimos a conocer el centro y cayó un aguacero que, bueno, así que si estornudo en intermedio no es influencia. HB 344.5 punto no sé qué, sino es que me va a dar gripa, es resfriado. Bueno, ahora vamos a ver estuve pensando que era en la economía del tiempo, ¿no? Porque tenemos solo 4 horas para poder explicar todo lo que me gustaría, se necesitaría un semestre, ¿no? Me gustaría pasarles una película que no es muy larga, que se llama, ayer les adelanté, se llama Tlacuilo. Y es una interpretación, una película que ganó un Ariel, incluso. En México casi nadie la conoce. ¿Por qué? Porque va en contra de los intereses de la interpretación de la historia oficial. ¿Sí? Va en contra de estos intereses de los mismos antropólogos que han querido hacer la interpretación de los códices prehispánicos, y que en realidad lo que muestra esta película es que pues ha habido una gran ignorancia en entender y en querer entender lo que era el mundo antiguo y lo que es el mundo moderno, ¿no? Ya Vasconcelos decía, los buenos indios son los indios muertos, ¿sí? Los de la revolución, pues estos, pues no, los de la conquista son los indios buenos, ¿no? Los actuales nadie los pela, ¿sí? Pero en realidad incluso estorban, ¿no? a la nación. Y en realidad no hemos sabido apreciar sus expresiones. Como decía Octavio Paz, estamos ante un estado ciego, sordo, que no escucha, mudo, ¿sí? Un ogro. Y a mí me parece que los intentos de este autor, de Joaquín Galarza, fueron realmente muy ricos, que se apreciaron más en Francia, ¿sí? Se apreciaron más en otros países que aquí en México. Esta película que vamos a ver, él la hizo en el 83, ¿sí? Cuando tuvo que salir del país porque, pues porque no lo querían aquí, era homosexual y había una homofobia muy fuerte en contra de la homosexualidad. Entonces él decidió irse a Francia, y en Francia lo quisieron, ¿no? Por sus trabajos, por la profundidad de sus trabajos. Entonces, él era de origen náhuatl también. Entonces eso le dio la capacidad de interpretar el lenguaje mismo desde otro punto de vista y poder razonar el arte de una manera diferente. Es decir, para él el arte, antes que otra cosa, es lenguaje. Y un lenguaje que puede ser a diferentes niveles, ¿no? Puede ser un nivel no verbal, un nivel pictórico, ¿sí? Pero hay un nivel que es muy claro, que es el nivel ideográfico, que es lo que a él le interesaba detectar en estos códices, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver en la película es, bueno, a mí personalmente me sirvió mucho porque aprendí a ver las cosas, las expresiones de arte indígena desde otro punto de vista. Y no nada más yo, bueno, hay varios antropólogos, entre ellos Mariaretti Hertz, que estuvo con ustedes, que también le dio otra visión a sus estudios, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a que una obra de esta calaña no es nada más algo bello, ni algo decorativo. O sea, el hecho de que nosotros pensemos que lo que hacen ellos es artesanía para decorar nuestras casas o para porque las Marías venden ahí para sacar dinero, estaba equivocado. Es decir, no son ni artesanías, pueden tener un origen en la actualidad de mercado, pero en el arte sacro, ¿sí? el arte votivo, lo debemos enfocar desde otro punto de vista. Y este punto de vista me parece que es el de Galarza,
¿sí? Entonces, vamos a ver esta película que dura como 40 minutos. Él murió hace como 2 o 3 años, pero siempre regresaba a su país, siempre regresaba a México y daba clases a los estudiantes de licenciatura. Entonces dejó varios textos a los que les interesa y les puedo dar bibliografía. Esta película, cuando la veo en los cursos, es un curso sobre mito, magia y religión, pues nos tardamos 6 meses, ¿no?, en estudiar bien los códigos y todo. Y entonces lo que yo decidí es, bueno, pasar esta película porque es un tesoro de nuestro, es un tesoro antropológico y fílmico. Aparte, es muy poco conocida porque en México no les ha interesado dar a conocer este tipo de trabajos. Apenas ahora se empiezan a hacer trabajos de esta calaña y se trata de interpretar los códices desde otro punto de vista. No podemos, esto lo que nos enseña es que no hay pueblos sin escritura, sino que hay pueblos con escrituras diferentes, que es lo que siempre se negó, hasta hoy en día se sigue negando, de que haya pueblos sin escritura. Ajá. Entonces, esta escritura de los pueblos, pues de la gran parte del mundo, ¿sí?, es una escritura que sintetiza, como toda escritura, un saber tecnológico, un saber científico, una emoción y una clasificación del entorno tanto social como natural. Y los códices que, pues desgraciadamente, ya sabemos qué pasó con ellos, la gran parte de estos códices ya sabemos lo que pasó, expresaban tantísimas cosas que no vamos a llegar a conocerlas, pero podemos acercarnos, por lo menos, a pues a estas que ya hay y que es empezar a leerlos desde otro punto de vista. Entonces, vamos a ver esta película, dura como 40 minutos, luego les voy a pasar un trabajo que hice sobre las fajas tarahumaras, aplicando este método, ¿sí? Y luego vamos a ver otras expresiones artísticas para ver si este método realmente es aplicable a estos otros objetos. Desde mi punto de vista es totalmente aplicable. Probablemente también las culturas indígenas en la actualidad ya perdieron mucho de esta tradición, pero está muy vinculado la representación artística, dígase cantos, mitos, danzas, dibujos, al lenguaje. ¿Sí? Así que un rescate, pues, es el proyecto de, un rescate de estas obras, es el proyecto debería ser por lo menos el proyecto de una antropología nacional, ¿no? Aprender a ver las culturas desde otro punto de vista. Ya Rudolf Patterson en el suroeste de Estados Unidos lo está haciendo con los petrograbados. Ella encontró una sintaxis en estos petrograbados que es complicado también hacerlo, pero hay paneles enteros donde sí se puede detectar una manera de escritura que ella ha llevado a cabo, ¿no? Basado también en la obra de Galarza. Como les decía, desgraciadamente Galarza murió hace unos años. En fin, los antropólogos aquí en México no lo querían porque vino a revolverles las tripas y a decirles, están equivocados cómo interpretan el náhuatl, ¿no? O sea, uno no puede escribir una lengua basada en la sintaxis del griego. Él como era náhuatl, él decía, ¿saben qué? Es que es otra manera de ver el mundo, es otra manera de pensarlo, ¿sí? Entonces, bueno, si traen palomitas, vamos a ver la película, no dura mucho, es interesante, me gustaría escuchar sus comentarios al final. Como les comentaba, esta película
ganó premios internacionales, y aquí era para que ahorita esta película estuviera realmente digitalizada y compuesta, remasterizada, pero nadie ha hecho nada por ella. Yo pues la tengo en CD porque la mandé a pedir así, ¿no? Se puede encontrar en la ENA, pero es un video ya muy desgastado, ¿sí? La cuestión es la calidad, ¿sí? Que no sea remasterizado, realmente debería remasterizarse. Sí. Yo la pasé de DVD a CD, pero pierde o sea, la calidad no es buena. VHS. Ajá. No, claro. Ahora, lo que yo digo es que hay que limpiarla, o sea, realmente, ahora van a ver la película, van a ver que ya está muy gastada, ¿sí? Es difícil conseguirla porque porque no interesa su difusión. No interesa su difusión porque va en contra de muchos intereses. O sea, es una interpretación que reta desde Edward Seller, que fue de los primeros que estudió los códices, hasta López Austin, ¿sí? Los reta a que vean el mundo indígena, tanto pasado como presente, de una manera diferente, ¿sí? Él trabajó y sus estudiantes trabajaron en este sentido, pero realmente es muy poco lo que se conoce, ¿sí? Bueno, Cácaro, por favor. ¿Y si apagamos la luz? Él no es Galarza, ¿eh? Esta historia comienza cuando ya la gran Tenochtitlan, ciudad capital de los aztecas, había sido sitiada y vencida, en el comienzo del dominio español, a mediados del siglo XVI. Don Antonio de Mendoza, primer virrey de la Nueva España, quiso que el emperador Carlos V conociera de primera mano algunas de las cosas de sus nuevos dominios, para lo cual entregó un altero de hojas de papel europeo en limpio a los nobles indígenas derrotados. Pasado algún tiempo, el virrey recibió las hojas así. ¿Quiénes fueron los encargados de realizar esta singular obra? Aquí mismo vemos a uno de ellos, a un tlacuilo, es decir, el que escribe pintando. Eran hombres o mujeres hábiles en el dibujo, a quienes se adiestraba en el conocimiento profundo de la lengua y de la cultura náhuatl. El tlacuilo, por medio de la palabra y el hacer, transmite a su hijo sus conocimientos y tradiciones. Sabían de religión, costumbres, leyes, geografía, medidas, historia, plantas, animales. Maestros del conocimiento, sabios y artistas, eran al mismo tiempo pintores y escritores. Lo que los tlacuilos escribieron con estas pinturas es copia fiel de 3 códices anteriores que han desaparecido y que debieron haber sido así. Esta es una reconstitución ideal de esos antiguos documentos. Eran largas tiras hechas a la manera tradicional indígena, de piel o papel elaborado a partir de la corteza del árbol llamado amate, que se doblaban a manera de biombo. Cada uno de esos 3 códices contenía un relato diferente. En la primera tira se narraban los hechos importantes de la historia tenochca
comprendidos en un período de 194 años, que comienzan con la fundación de Tenochtitlan. El relato de esta tira termina en el año Matlactli Iwanjey Tochtli, año 13 Conejo, año de la llegada de los españoles. La segunda tira contenía el registro de los 371 señoríos que pagaban tributo a la gran Tenochtitlan. Armaduras y escudos, mantas de varias clases, trojes llenas de frijol y chía o maíz, cargas de cacao, papel de amate, cántaros de miel de maguey o de abeja, maderas, panes de sal, cargas de leña, copal blanco, jícaras y tecomates para beber cacao, sartas de piedras preciosas, láminas de oro de 4 dedos de ancho, jícaras colmadas de oro en polvo, oro en forma de tejuelos, cascabeles y hachuelas de cobre, turquesas labradas y en bruto o en forma de mosaicos, cueros de venado, cargas de carrizos y cargas de otates, plumas de quetzal y de otras, sacos llenos de cochinilla para teñir, pieles de ocelote, fardos de algodón, cargas de chile seco, águilas vivas, ámbar. En la tercera tira se relataba la formación de un tenochca desde su nacimiento y primer baño. Si era niña, ya la esperaban la escoba, el malacate para hilar algodón, el cesto de la costura. A los 3 años, les daban en cada comida media ración de tortilla. Los padres adoctrinaban rigurosamente a sus vástagos para que nunca estuvieran de ociosos. A los 7 años, si era varón, se le comenzaban a enseñar las artes de la pesca, si mujer, hilado y tejido. Los castigos eran fuertes: palos y punzamientos con espinas de maguey, aspirar humo de chile, dormir desnudo sobre tierra mojada. Si eran mujercitas, de noche andar barriendo. A los 15 años, las jóvenes se casan. A la misma edad, los varones van al Cuicacali o al Calmecac, casas de enseñanza. Los jóvenes entran de novicios a los templos y atienden las necesidades del culto. Traen agua y juncia para adornar el piso, traen leña para que nunca falte el fuego. Aprenden la vida religiosa, hacen dura penitencia. Los que ya son sacerdotes, en la noche tocan el teponaztli y consultan la hora en las estrellas. A los mancebos que andan de vagamundos, castigaban trasquilando y quemando su cabello con fuego. Acompañan a los grandes guerreros como ayuda de armas. Así irán aprendiendo las artes bélicas. Hacen hazañas, como guerreros que escalan los grados del arrojo y la valentía. Ocupan cargos de embajadores o gobernantes en las provincias conquistadas. Si lo ameritan, son nombrados jueces que dictan leyes y castigos contra la beodez, que fallan a favor de la muerte a pedradas en los casos de adulterio. Árbitros en disputas, como se ven aquí, frente a estos pleitantes que acuden a las casas reales a solicitar justicia al centro y sol en la tierra del universo azteca, al venerado Motecuzoma Xocoyotzin. Cuando el virrey recibió la copia de los antiguos códices, quedó complacido. Pero días antes de que zarpara la flota que conduciría el documento, cayó en cuenta de que el emperador no entendería nada de lo que allí iba, por lo que mandó llamar a un interpretador para que pusiera leyendas explicativas en castellano. El traductor, en lugar de pedir a los tlacuilos que leyeran lo que habían escrito con estas imágenes, se dedicó a interpretar toscamente los relatos. Así, la riqueza plástica y narrativa del códice fue quedando sepultada bajo una espesa capa de malinterpretaciones al gusto europeo
y que durante siglos han servido para deformar el rico pasado náhuatl. Desde entonces, los códices se han visto únicamente como representaciones y no como lo que realmente son. Pinturas que son al mismo tiempo escritura, textos escritos con imágenes. La flota partió puntualmente a España, pero el libro ya encuadernado, con hojas agregadas y foliado a la europea, y al que ahora conocemos por quien lo encargó con el nombre de Códice Mendocino, nunca llegó a su destino. Durante años, pasando de mano en mano, fue botín de piratas, negocio de comerciantes, tesoro de cosmógrafos, curiosidad de diletantes, hasta que por fin quedó depositado donde actualmente se encuentra, en la Biblioteca Bodleiana de Oxford, Inglaterra. Aquí se abre una interrogante. ¿Cómo rescatar y restituir el sentido verdadero de estas figuras a las que hasta ahora se han visto como simples representaciones, olvidándose de que son una escritura? En otras palabras, ¿cómo aprenderemos a leer de nuevo la escritura náhuatl? Nuestra tarea de rescate comenzó hace más de 20 años y continuará por muchos más, porque estamos seguros que completar una teoría de la escritura náhuatl no será el logro de esta generación, será tal vez el trabajo de 2 generaciones más. Desde el inicio de nuestra investigación, contamos con un grupo de dibujantes, verdaderos tlacuilos del siglo XX, que durante todos estos años se han dedicado a transcribir, por separado o en sus asociaciones, los diferentes grupos plásticos y fonéticos. Han estudiado formas, colores, proporciones. Historiadores y antropólogos que han colaborado en el proyecto son los encargados de ir elaborando un diccionario de signos aztecas, el cual se convierte, por acumulación de datos, en una de las herramientas fundamentales para encontrar las bases mismas del sistema de escritura náhuatl. Un requerimiento básico de nuestro estudio es contar con un nahuatlato, es decir, un hablante nativo del idioma náhuatl, lengua que se transcribía con los signos aztecas, misma que todavía hablan más de 3 millones de habitantes de México. Huaycali. Aparte de la tradición viva del idioma náhuatl, existe el hecho de que la escritura tradicional azteca continuó usándose hasta el siglo XVIII, por lo que se cuenta con abundantes documentos en los que, como en el caso del Códice Mendocino, se agregaron con caracteres latinos y en español o náhuatl nombres de personas o lugares acompañando a los glifos. Desde hace 20 años y más, estas son las herramientas básicas de nuestra investigación. Líneas negras para los contornos, Chimali. y colores, que en la escritura tradicional náhuatl son muy importantes.
De entre las 72 láminas del mendocino, escogimos esta, que es la primera, para comprobar el método que hemos ido desarrollando para saber leer de nuevo a partir directamente de los códices. Tarea y ejercicio diario ha sido y será olvidarnos de 4 siglos y medio de prejuicios e interpretaciones fallidas y quedarnos con los signos de la escritura original para de aquí partir. Esta es una escritura que no se desarrolla ni sobre líneas rectas ni sobre columnas verticales u horizontales. Aquí, en este rico espacio plástico, cada personaje o cosa dibujada es un mosaico gráfico de palabras. Este es un sistema de escritura que usa colores, colores que son sonidos. Una invención original contraria a las demás escrituras nacidas del otro lado del mundo. A primer golpe de vista, los elementos de la página parecen no tener ni orden ni concierto. Para encontrar su sentido verdadero, cómo están organizados en el espacio, comencemos la tarea de desmonte. Quedémonos con el marco exterior, que cumple 2 funciones. Primero, es el límite plástico del relato aquí contenido. Segundo, contiene la cuenta de los años narrados en la página. Lo hemos llamado marco cronológico. Cada uno de estos cuadretes escribe un año. Cada cuadrete contiene el color turquesa, que se pronuncia Xiwitl. En este caso, Xiwitl quiere decir año. El nombre del primer año de esta cuenta es el signo Cali, es decir, casa. El numeral del año es 2, que se pronuncia Ome. Entonces debemos leer Ome Cali Xiwitl. año 2 casa. Y así sucesivamente. Yeitochtli, 3 conejo, Nahuiacatl, 4 carrizo, Macuilitecpatl, 5 cuchillo de pedernal, Chicoacencali, 6 casa, Chicometochtli, 7 conejo, Chicueyiacatl, 8 carrizo, Chicnahuitecpatl, 9 cuchillo de pedernal, Matlacticali, 10 casa, Matlacli Iguancetochtli, 11 conejo, Matlacli Iguanomeacatl, 12 carrizo, Matlacli Iguanyeitecpatl, 13 cuchillo de pedernal. Nosotros tenemos una cuenta por decenas de años o décadas. Decimos los años 50, la década de los 80. En cambio, el calendario usado por los tenochcas tenía una cuenta por trecenas. Aquí vemos el fin de una y el comienzo de otra. Así lo dicen las unidades círculo que aparecen en cada cuadrete. Tochtli, el conejo, va mirando hacia nuestra derecha. Pero aquí se voltea. Su orientación privilegiada nos marca el camino sin posibilidad de equivocación. Así llegamos al Matlactli Iguanyey Acatl Xiwitl, año 13 carrizo, que marca el fin de la cuenta de esta página, que es de 51 años. El marco no está cerrado. Esta abertura nos indica que la cuenta de los años de este códice continúa en la página siguiente.
Este recorrido por el marco cronológico nos enseña un sentido de lectura completamente ajeno al de las escrituras europeas. Avanza en sentido contrario al de las manecillas del reloj. Al interpretador nombrado por el virrey le llamó la atención este año, señalado como diferente de los demás. Aplicando su pensamiento europeo, lo que entendió es que aquí se representaba el bíblico diluvio universal. Y así lo anotó. Significa año aciago, que los mexicanos tenían diciendo que sus antepasados de tiempo inmemorial les habían avisado que eran peligrosos, por causa de que en tales años había sido el diluvio de aguas general y al mismo tiempo la tenebrosidad de eclipse de sol y terremoto universal. Ciertamente es una fecha importante y su apariencia es compleja, pero vamos a desentrañarla descomponiéndola en sus elementos mínimos. Veamos primero el signo del año. La base es el corte perpendicular de un canal. Su color, cuando no forma parte de un nombre de año, es el rojo. Si lo dibujáramos en una perspectiva actual, lo veríamos así. Dos hojas de carrizo representadas por sus puntas. Una pluma. El dibujo sintetizado de un tallo de carrizo. Todos estos elementos están unidos, atados con una cuerda que forma un nudo. Mecate es el mecate. Anudar se dice ilpía. Entonces tenemos una oración completa, sujeto, verbo y complemento, que se debe leer Mecatl Quilpía Xihuitl, la cuerda que ata los años. Es decir, que este año 2 Carrizo marca el fin de un ciclo cronológico. El calendario usado por los Tenochca marcaba ciclos que iban de 52 en 52 años. La celebración de esta atadura de años, fin y principio a la vez, está dicha así. Este es un mamalhuastli, instrumento tradicional para hacer el fuego. Entenderemos mejor esta representación dibujándola a la manera que conocemos ahora. Su color es azul, que en este caso no representa la palabra año, sino que tiene la función de adjetivo calificativo. Shu, de Xihuitl, es aquí precioso. Shu mamalhuastli es entonces el instrumento precioso para hacer el fuego. El humo está representado por su jeroglífico repetido 4 veces. Está en movimiento, por lo que indica acción verbal. El humo se eleva abundantemente. La frase completa sería: el humo se eleva abundantemente del instrumento precioso para hacer el fuego. Es la metáfora, el sentido figurado de la ceremonia del fuego nuevo, que se une al año en que se celebraba cada 52 por medio de este lazo gráfico. Este marco temporal delimita un ámbito que es a la vez geográfico e histórico. Los tlacuilos organizaron este espacio alrededor de un hecho central: la fundación de Tenochtitlan. El
momento preciso en que el águila se posa sobre el nopal, cuando se cumple la profecía y se detiene el largo peregrinar de los aztecas. ¿Qué era lo más relevante del paisaje de esta tierra prometida en el momento de la llegada? Había tules en fruto, había carrizos, aunque no tan abundantes. De estas plantas vemos sus raíces, es decir, que no están cultivadas, que son silvestres. Formando parte de este paisaje hay un marco acuático. Es una red de canales cuyos bordes ondulados nos están diciendo que contienen agua en movimiento. Agua de color turquesa, líquido precioso. El agua, corre al mismo nivel que la tierra, representada por la hoja en que dibujó el tlacuilo. No puede figurar el cielo al mismo tiempo porque quedaría a nuestras espaldas. A los canales los estamos viendo a ojo de pájaro, desde arriba. Los tules y los carrizos no están flotando en el aire. Su contorno inferior les da base de asiento. Los vemos de frente. En esta solución plástica hay un doble punto de vista, una síntesis de dos dimensiones. Si hemos visto algo de la composición gráfica, reconstruyamos ahora una frase. La lectura de un solo tule es tolin, de varios el plural tolan. Acatl es carrizo, acatlan su pluralidad. Piedra se dice tetl, güey es grande, salan, palabra que indica abundancia, y también estar situado entre. Entonces leeremos tolantzalan, acatzalan, güey tetl. La gran piedra en medio de los muchos tules silvestres en fruto y los carrizos no cultivados. Así podríamos continuar. Sobre la gran piedra crece el grande nopal. Esta lectura tentativa sirve para darnos cuenta de que el paisaje no es solo ecológico, sino también fonético. Es decir, que aparte de líneas, formas y colores, contiene sonidos que se pronuncian y que forman sílabas, que se unen en palabras, palabras que se juntan para decir oraciones, ideas, conceptos. Los canales que nos hablan históricamente del control de aguas y la irrigación representan el signo Olin, concepto de movimiento, tal como lo vemos en otro glifo del mismo códice. Este es un topónimo, o sea, nombre de lugar. Se trata del pueblo de Olinalan. Olin, movimiento, tlan, quiere decir abundancia, ojo es Ixtli. Entonces, Olinalan es el lugar donde se ve abundancia de movimiento. Este marco de agua en movimiento nos da también una orientación. Cuando vemos un documento como este, sabemos que los puntos cardinales no están distribuidos como los conocemos ahora. El norte arriba, el sur abajo, oriente y poniente a los lados. En la tradición náhuatl, el punto más importante es por donde aparece el sol, el oriente. Por eso está situado en la parte superior. Entonces el poniente queda en la parte inferior, el sur hacia nuestra mano derecha y el norte, por lo tanto, a la mano izquierda. Por eso decimos que los documentos tradicionales están orientados, no norteados como los actuales. Esta distribución en el espacio nos está hablando de la repartición original de Tenochtitlan en 4 primeras secciones o barrios. Es también
una síntesis del paisaje lacustre, tal como lo vieron los tenochcas a su llegada. Rodeando al marco acuático está la tierra firme, fuera del dominio natural de Tenochtitlan. En este espacio geográfico vemos situados dos cerros que dan nombre a dos pueblos distintos. Culhuacán, lugar encorvado, situado al sur de Tenochtitlan la Grande, cerca del paso que unía el lago de Chalco al de Texcoco. El otro gran señorío es Tenayuca, situada al noroeste de la gran Tenochtitlan, lugar de la muralla preciosa. Ambos pueblos se habían establecido en las riberas del lago antes de la llegada de los aztecas. Señoríos poderosos, cada uno con su gran templo. Dos construcciones sencillas y humildes marcan hechos importantes de los primeros tiempos tenochcas en el lugar. Ipantlacpacopacatlali, Sobre la tierra de la parte superior, Tonatiuiquisayampa, al oriente, por donde sale el sol, Yehualtliftica y Cayeyapantli, rodeada de tres canales, Tolanzalan, Au, In Acatzalan, en medio de los tules y de los carrizos, Inepantlan, Moquetzica, Tehuaycali, en el centro, está construida una casa grande, Icaín, Tol, Susoscalcuait, con el techo de verdes tules, In, Ostic, Acatenamit, los muros de carrizo amarillos Au, y Calacohuayan, Yeitlahuilancuauic, y entrada de tres vigas de madera. Onca, Machiot, Tlachiat, Tlatzintlancopa, Está colocada viendo hacia abajo, Campa, Tonatiu y Calaquiampa, hacia el occidente, a donde el sol se pone. Nican y Toca, Hueycalco, Aquí se llama Hueycalco. Delante vemos el templo que conmemora el primer sacrificio dedicatorio. Es el Tzompantli. El cráneo mira hacia el sur. El hombre, principio y fin de lo que los códices narran, aparece como ocupante de un tiempo y hacedor de un espacio, constructor de sí mismo en lucha constante. El propósito de los tlacuilos, al dibujar la figura humana, no era la imitación de rasgos individuales, de hacer retratos en el sentido europeo. Estos rostros no tienen rasgos o señas particulares, sino que se refieren al genérico hombre. La cabeza es parte del cuerpo, pero es también palabra y símbolo. Estas cabezas transcriben la palabra tlacatl, hombre. Los peinados masculinos y los adornos en el rostro que llevan algunos de ellos se asocian para darnos la dignidad guerrera, tlacatecatl. El del alto mechón trenzado y anudado con cintilla roja. Este es un manto, tilmatli, que aquí vemos extendido tal como aparece en otras láminas del códice. Su color es blanco, istac. Es un istactilmatli. Según la tradición, solamente los nobles podían llevar el manto blanco, símbolo de nobleza. El del personaje más importante tiene una ancha franja en el borde. Vemos los dedos de los pies y sus uñas, que nos transcriben la frase Ixoctli Istli, sus pies, sus uñas, lo que significa alta nobleza, puesto que el que muestra sus pies descalzos es un hueypili
Hueypilcayotl, gran noble de alta nobleza. Este asiento tiene un borde liso ocupado por el color amarillo Costic. Contiene el signo de la estera tradicional, Petlatl, Petate. Asiento se designa Icpali. Estas palabras y sus sílabas se combinan para transcribir la frase Petla Icpali, Costic Icpali, Costic Petlatl. Aquí se asienta, gobierna y juzga. Nueve asientos son verdes. Uno solo es amarillo. Estos 9 asientos verdes son de tule. Tienen diferente altura, lo que marca grado militar. En los documentos antiguos hay cuando menos una referencia al Tolnahuacatl, nombre dado al valiente que capturaba a 4 jefes enemigos. Gran hazaña, porque al rendirse el jefe, se rendían los 400 guerreros bajo su mando. El Tolnahuacatl se asentaba en el Tolnahuicpali, asiento de tule verde de 4 haces. El guerrero de más alta graduación sería este, que se sienta en un Tolmacuilicpali, asiento de tule de 5 haces. Los 10 personajes posan sus talones en las esteras, para que podamos leer: el que posa sus talones en la estera de tules, o el que posa sus talones en la estera de carrizo. Es la expresión metafórica del juez. Este personaje sería el juez civil, o el gran juez. Cada uno de los demás será el juez militar, o el juez regional. 9 de los 10 posan las plantas de sus pies en la tierra. Son jueces de tierras. Este, sobre uno de los canales, sería el juez de aguas, el que rige su distribución y uso. Siempre se ha dicho que los códices no son sino representaciones caprichosas y confusas. Así, se podría pensar que este personaje, por ejemplo, está malamente trazado, que es el dibujo torpe y primitivo y aberrante de un hombre sentado. Revisemos su lógica anatómica. Este solo ejemplo bastaría para darnos cuenta de que rasgos y proporciones están ejecutados con suma maestría y mucha gracia y delicadeza. Sabemos ya que estos personajes son nobles guerreros de alta jerarquía, que son jueces y gobernantes. Pero, ¿de quiénes se trata? El nombre propio de cada uno parece flotar al mismo nivel o más arriba del personaje. De estos nombres propios hay transcripciones al castellano en muchos documentos antiguos. Los especialistas, en este caso, sí aceptan que estos glifos son escritura. Igual sucede con nombres de pueblos, como en el caso de este que aparece en la siguiente página del códice. Se trata de Cuauhnáhuac, cerca de los árboles, nombre al que los españoles, por dificultades de pronunciación, transformaron en Cuernavaca. Sabemos que este personaje se llama Xocoyolotzin, nombre formado por las sílabas Xo, Coyolo, Tzin. Xot, pierna o pie. Coyoli, cascabel, que aquí pende de una jorca abrazando al tobillo. El sonido monosilábico Tzin es una partícula reverencial para decir el venerado, el respetado. El nombre va unido a cada personaje por medio de este lazo gráfico. Literalmente se llamaría el que lleva un cascabel en el tobillo, aunque sabemos que la palabra Xocoyotl designaba al más joven de los hijos, por lo que entonces tendríamos en una lectura figurativa el respetado hijo menor. El que vemos a la izquierda es Xiucactzin, venerable sandalia preciosa. La partícula reverencial Tzin no se escribe, sino que está implícita. Se trataría de una abreviatura plástica. A la derecha está Atototzinacolua. En este nombre, la palabra agua, atl,
está representada dos veces, en Atotot, ave acuática, y en Acolua, que es un gentilicio para distinguir a los que pertenecían a la nación Acolua. Atotot sin Acolua sería entonces el venerado Acolua, ave acuática. Estos dignatarios son Xomimitzin y Ahuexotzin Acolua. Xomimitzin, el venerable tobillo herido con flecha. Ahuexotzin Acolua, el venerado Acolua Ahuexotzin. Para nombrar al personaje de la derecha, primero leemos el contenido Cuautli Ihuitl, plumas de águila. Después lo que las contiene, que es Pantli, bandera. Y al final la partícula reverencial Zin, el venerado. Es el venerado Cuaupan, bandera de plumas de águila. En el otro personaje sería, según las leyes de lectura, Ocelo Ehuatl, piel de ocelote, de la cual, para leer, solo usamos las tres primeras sílabas, ocelo. De Pantli nos quedamos con una sola sílaba, pan. Al final, emitimos la partícula de respeto, zin. Así formamos la palabra Ocelopantzin, que traduciríamos por el respetado bandera de piel de ocelote. Cuaupantzin y Ocelopantzin representarían las dos grandes órdenes militares, la de los caballeros águila y la de los caballeros tigre. El nombre de este personaje, Acacitzin, está compuesto por una planta de carrizo, Acat, y por un animal, Citli, que quiere decir liebre, pero que también significa abuela. Su nombre se lee venerado carrizo de liebre o venerado carrizo viejo. Hemos leído los nombres de estos dos personajes. Ocelopantzin, Acacitzin. Ahora sabemos que el interpretador puso sus nombres equivocadamente. Deben ser así. El nombre de este personaje está formado por los siguientes elementos mínimos. Un maguey, net, que muestra su raíz, y al nehuac, Cintli, es trasero o fondillos, pero también cimiento o principio. Y la partícula reverencial, Zin, Netzineutzin. Con él se completa esta rueda de consejo que suponemos deliberando. ¿Para qué? Es probable que sea el momento de la elevación de este personaje al supremo cargo. Ipantenochtitlan, Intlacatachcau, Inachitachcau, Inachihueishtoc, Intlahueycachihualistli, Tenochtli. En Tenochtitlan, el hombre principal, el más importante, el más grande, es el gran y venerado Tenochtin. Intlapalixnesli, Es el de la pintura facial gris. Intonhueyac, Muiztaquilpía, Onhuetztica y Panicuitlapan. El de los largos cabellos atados con un nudo blanco cayéndole sobre la espalda. Inhueixahuitl, Iztacnacochtli, Au, Ixcochichiltic. El de los grandes adornos, blanco en la oreja y rojo en el rostro. Todo esto transcribe el nombre de un alto cargo religioso, el supremo sacerdote, el Güey Tlamacasqui, o sea, el que merece servir en el templo, el elevado, el grande. In Iztactilmaelpía, Iquechtepot, Icatlaixnepanoli, Itonyowal. El del manto blanco, anudado detrás del cuello, con doble contorno y franjas. In Mota Istiixi, Au, Mocascocopinqui. El que muestra las uñas de los pies y sus pies descalzos. In
Huaytiopixcatzin, in Huaytlatuani, Huaypili, in Huaypilcayot, in Huaytecuyot, in Huaytecenmitki. Es el gran sacerdote, el jefe supremo, el Huaytlatuani, el gran noble de alta nobleza, el gran señor y el gran juez. In Xutlatoa, in Ixutlatol, in Itlatol Tlazontli. Es el que habla azul, el de la palabra turquesa, del precioso hablar. La acción de emitir la voz se escribe con este verbo, tlatoa. Tenochtin está hablando. El glifo contiene el color turquesa, es decir, que Tenochtin es el del hablar precioso, el que habla el náhuatl. Si aparece un personaje hablando así, es el que habla arenoso. Se trataría de un extranjero que no habla bien el náhuatl. Si el color de la vírgula fuera rojo chile, estaría enojado. Es Tenochtin, el venerado Tenochtli, la tuna del nopal que crece sobre la gran piedra, el que al ser elegido le fue impuesto el nombre del lugar prometido. Habla delante de todos, ya como Huaytlatuani, como soberano poderoso, pero también en su condición de Huaytlamacasqui, o gran sacerdote. Justamente tras él está sentado Metzinetzin, el que guió la peregrinación. Su nombre se sitúa directamente sobre su cabeza y es claramente más alto que el de Tenochtin. Están reunidos bajo la advocación del Grupo Central, el más importante conjunto glífico por tamaño y posición. La gran piedra sirve de basamento al gigantesco nopal y se asocia con él como conjunto plástico, como grupo de sonidos y palabras aglutinadas. Los dos forman el nombre del lugar, Tenochtitlan. Es Tenochtitlan la Grande, cuya lectura metafórica sería: en medio de las abundantes tunas en flor del nopal que crece sobre la gran piedra. Inepantlan Huaytlali, En el centro de la tierra grande, in Huaycuautli, Opapatlaca, Imatlapal, Au, Moacuqui, Huacapan, Imapochixi, la gran águila moviendo las alas, la pata izquierda en alto, Au, Motlalia, Inepantlan, Xochixocotlan, in Yaitlapali, Xoxouqui, Iztac, Iguanchichiltic. se posa en medio de los frutos en flor de tres colores, verdes, blancos y rojos. Inepantlan, Inguayaquiwan Pizzahuac, Huitztli, Ontlapali, Chichiltic, Iwan Iztac. En medio de las grandes y largas espinas de dos colores, blancas y rojas. In Huaycuautli, Moquitquia, Ica, Iecmaixi, Ica, Huay Au, Tliltic, Istipizzahuac, Inepantlan, Ima in Huaynopali. La gran águila se agarra con su pata derecha y sus grandes y largas garras negras de la rama central del gran cacto. Esta gran águila, símbolo primario y principal de nuestro linaje, es una figura poderosa preñada de contenidos. La maestría del tlacuilo quedó fija para siempre en la finura de la observación y el dibujo delicado y exacto de volúmenes, trazos y detalles. El águila fiera está en movimiento, así lo dicen sus alas. Esta escena es, por decirlo así, la crónica de un instante, el momento mismo en que se posa y crea esta imagen que ha perdurado a través del tiempo y así nos ha llegado.
llegada a la región lacustre estuvieron rodeados de señoríos hostiles, tratan de dominar su entorno. Rodean la Gran Rodela. Ingüey tenochca chimali, costic, ica chicomi iwitl, ao in istacyowaltic. La Gran Rodela Tenochca, amarilla, con 7 plumas y contorno blanco, Onca hueyimitl, y panse mapichtli, in costic acatl, huitztic, chichiltic, au nextic, iwan istac iwitl. se encuentra sobre el manojo de grandes flechas de carrizo amarillo, puntas rojas y plumas grises y blancas. In yaoyotl, in Tenochtitlan yaoyo. Es la guerra, las guerras de Tenochtitlan. Las 2 primeras guerras de conquista y expansión por tierra firme son para apoderarse y dominar los señoríos de Coloacan y Tenayuca. Aquí hay 4 hombres en acción. De los figurados más pequeños, el de la izquierda es de Coloacan, el de la derecha de Tenayuca. Los grandes guerreros tenochcas calzan sandalias blancas con nudos rojos. Son de alta jerarquía social. Los enemigos van descalzos. Los 4 usan el traje corto de guerra hecho de algodón, pero las casacas tenochcas son acolchonadas. Uno de los grandes nobles señores empuña el cuauololi, la macana. Este va armado con macuahuitl, macana de filosas navajas. Representa al conjunto del ejército tenochca que avanza, ataca y vence en la guerra contra Coloacan. El ejército tenochca somete y hace prisionero al ejército de Tenayuca. In Tolcosticalcuait, in Huayteopancali, Mopechiteca y Yecapan Cuetzi. El techo de tules amarillos del gran templo se inclina hacia adelante, se cae. Quizá Huaytle Chuchichiltic, au Huelmiac, Nexropoca, au Coyoctic, Yecampa y Chancinco Teo. Salen grandes llamas rojas y mucho humo gris y café claro en todas direcciones de la casa del dios. In Motenmayahui, Tepehualitli, Tenayucan, Altepet, in Huay Tenayucan, Altepet. Es la derrota, la conquista de Tenayuca, la ciudad, la gran ciudad de Tenayuca. In Tlamixihuitl, Ipaín, Tlanotzali, Amapoqui, in Matlacli y Guanyei, Acatxihuitl. El último año de esta cuenta de años es el año 13 Carrizo. Nican Tlami Tenochtitlan, Amapoqui, Ipanín, Amatlanotzali. Aquí termina el relato de Tenochtitlan en esta página escrita. Tlami in Xihuitl, in Huaytenochtzin, Huayteopixcatzin, Tezenmitki, Huaytlatuani, Ompa Tenochtitlan. Es el último año del gran sacerdote y jefe supremo, Huaytlatuani de Tenochtitlan, el gran Tenochtzin.
Buenos días, otra vez. ¿Ya despertaron? ¿Qué les pareció la película? Sí. O sea, es lo que les decía al principio, porque confronta muchas miradas históricas, como lo dice aquí el mismo documento, desde las primeras interpretaciones con Edward Seller hasta Matatorres, López Austin, se han basado siempre en una interpretación que parte del latín, o sea, de las reglas gramaticales del latín. Y lo que estamos viendo aquí, lo que nos enseña esto, es que nos tenemos que olvidar precisamente de una mirada y de un tipo de escritura que proviene de culturas diferentes, ¿no? Es un tipo de escritura, como queda asentado, original, única en su género, y que es complicado realmente de entender. O sea, es complicado ante la mirada pues de los analistas. Entonces, lo que hizo Galarza es confrontar estas miradas. Decir, bueno, nosotros no tenemos que basarnos en la sintaxis latina para poder comprender un tipo de lenguaje como este. Es otro el lenguaje, pero no obstante tiene todas las reglas gramaticales de cualquier lengua. Es decir, no estamos ante dibujos fantasiosos, ni primitivos ni mal hechos. Hay topónimos muy claros, hay una clasificación tanto social como del entorno que pues que aparece ahí, y además esto es lo que en la actualidad los grupos indígenas siguen reproduciendo. Es decir, ya no es se perdió, de alguna manera se olvidó la manera en que se hacían estos códices, ¿no? Quedan ecos de esta forma, pero a mí me parece que seguramente esta tradición proviene desde Chalchihuites, ¿no? Es decir, lo podemos ver todavía en ciertas pirámides en la Quemada, por ejemplo. Lo podemos ver en ciertas culturas históricas como los mexica, claro, Teotihuacán, ¿sí? O sea, todo el clásico está preñado de esta simbología. Seguramente tenían sus códices, seguramente hubo códices que pues el tiempo desgastó, desaparecieron, ¿no? Lo que nos queda de toda esta larguísima tradición son los pocos códices que quedaron de los que destruyeron los españoles, ¿no? Los pocos que no alcanzaron a destruir, y nos queda toda la herencia en el arte indígena. Eso es lo que todavía tenemos. Y ahora lo que vamos a ver es cómo, si bien ya no aparecen estos códices son sus rituales, son su mitología, son su forma de escritura no plasmada que puede estar existiendo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de esto, ¿sí? Sí, claro. Uh-huh. Ya falleció. Sin embargo, se retomó el estudio por Cecilia Rosell, ya va a estar entre Salvador, y viene a dar la conferencia en la Sala La Fragua, en la biblioteca, el día 10 de septiembre a las 6 de la tarde. Pues, si les interesa, ella va a explicar esto de su tierra de acuerdo a la metodología o la forma en que la lanza. Muy interesante, ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes, buenos días. Buenos días, doctor.
Muchísimas gracias por traer este método de Joaquín Galarza, que es bastante poco conocido. Y también quería hacer honor a Hilda Aguirre Beltrán, que fue la última persona que enseñó códices en la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y quería apuntar también que en este momento los discípulos de Galarza, la doctora Luz María Moar, ha dirigido dos proyectos muy importantes, uno que se llamó Amoscali, en el cual se recuperaron 300 códices mexicanos de la Biblioteca Nacional de París y de la Biblioteca de Berlín, y que ha sido patrocinado por el CONACYT, y que en este momento trabaja en el proyecto Tlacuilali, en la cual me honro participar como paleógrafo, y estamos trabajando en los códices del Museo Británico y de la Biblioteca Bodley de Oxford. Pero realmente es muy poco conocido. Desgraciadamente no ha tenido el apoyo institucional del Estado de la Nación para poder editar en CDs estos códices que han sido recuperados para México, pero que no hay apoyo institucional de ningún sitio, incluso de la Cámara de Diputados de la sección de Ciencia y Tecnología no han apoyado en absoluto económicamente para que esto pueda llegar a todo el público y principalmente a los alumnos y a las universidades. Y le agradezco muchísimo que haya traído a Joaquín Galarza, porque bueno, yo lo había echado en falta y usted es el primero que le da vamos a decir, este sitio de honor. Muchas gracias. Bueno, sí, para mis trabajos, Joaquín Galarza fue particularmente importante, porque es una mirada que te enseña a dejar de mirar como te han enseñado a mirar, ¿no? Es decir, no se puede pensar que los códices, nada más porque uno no los entiende, no hay todo un lenguaje. Y presento esta película por una razón, porque nosotros estamos acostumbrados a diferenciar, bueno, este es arte, este es ciencia, esto es... O sea, realmente para las culturas indígenas, yo diría que en general todo va junto, es decir, no puede haber una separación entre el arte y el lenguaje. ¿Sí? Y lo que vemos aquí es, pintan con colores. Actualmente, si uno mira estas jícaras votivas de los huicholes o de los coras, bueno, ellos pintan con colores. Sigue habiendo esta instrumentalización de los colores para poder transformarlos en vocablos. El problema es que pues no los entendemos. Y el problema es de que hasta apenas se está llevando a cabo este método. Este método es, o sea, no es nuevo, la película es del 80, ¿sí? Y aquí en México ni se conoce. O sea, ¿por qué? Porque no ha habido el interés de dar a conocer métodos innovadores. ¿Por qué? Porque para poder dar a conocer un método de estos, pues es realmente decirles, ¿saben qué? Se equivocaron. Es decir, querer interpretar esto desde un campo lexicológico externo, pues no fue lo adecuado, ¿no? Aquí estamos viendo, pues, en la película estas traducciones que hizo un español, sí, que le pone nombres a las figuras, que no tienen absolutamente nada que ver con lo que ahí se quería decir. Así, entonces, bueno, mi interés de pasar esta película era que ustedes también tuvieran un criterio, pues, si no diferente, sí que consideraran que el arte indígena no nada más es un arte bello ni decorativo, sino que atrás de esto hay todo un lenguaje que queda expresado incluso después de la conquista. Como ejemplo pongo estos frescos de Ixmiquilpan, de la iglesia de Ixmiquilpan, que Graulich los interpretó al estilo clásico de los lingüistas, y que un indígena, que ahora es el cronista de Ixmiquilpan, dice, está totalmente equivocado. O sea, tiene el ángulo de equivocación es tan abismal como lo que hicieron estos españoles.
¿sí? Porque él él interpreta las figuras desde un ángulo lineal. Y si ustedes, los que hayan visto, no traigo las fotos, pero los que hayan visto la iglesia de Ixmiquilpan, está pintado arriba, a los lados y abajo. Es decir, los rumbos del universo, ¿sí? Y ahí los rumbos del universo que los utilizan como lienzo. O sea, ese es el marco, es el lienzo donde van a pintar, porque el sur tiene una carga semántica igual que el norte, igual que el este, igual que el oeste. En la actualidad, ustedes ven cualquier libro de antropología y van a ver que cuando hacen mapas sobre tierra, mapas de tierras indígenas, usan el método del norte arriba. Esa es una equivocación, totalmente, es una equivocación. Ahora lo voy a ver. ¿Por qué? Porque el universo para los indígenas, y me atrevo a decir que es de todos los indígenas de América, el este está arriba. Eran orientados, no se norteaban, ¿no? Y sus danzas, sus mitos, su arquitectura, la proyectan de esta forma. Uh-huh. Bien, doctor, perdón. Sí, a mí me pareció muy didáctico, y sobre todo la metodología que la podemos seguir, como usted dice, para el arte indígena o para los códices, pero además yo podría agregar que serviría para cursos de náhuatl, porque está muy claro y muy objetivo, un poquito esto. Y la pregunta sería, realmente cuando vemos el águila, aquí en la biblioteca han venido a visitarnos en una ocasión, vino un grupo de europeos, y decían que habían hecho investigaciones y que el águila real nunca existió en México. Yo lo que les contesté, bueno, a manera de ver, es que las aves son migratorias, y por lo tanto, posiblemente en la temporada que hicieron el estudio, no era temporada migratoria. Entonces, no sé usted qué opinión tiene. Bueno, yo estoy terminando ahora un artículo sobre el águila devorando una serpiente. ¿Por qué? Porque en el Congreso del 2008 del Colegio de Michoacán, yo hice una ponencia sobre esta relación del águila y la serpiente. Y precisamente un holandés me dijo que yo estaba equivocado porque esa es una representación colonial, que no es una representación prehispánica, que esto es la interpretación de los españoles cuando se lo contaron los indígenas. Pero entonces, de suerte traía mi computadora, le saqué un petroglifo de Chalchihuites, ¿sí? Donde viene un águila parada en una serpiente devorando, un águila parada en un nopal sobre una piedra que devoraba una serpiente. Entonces él se quedó así como, pues, ¿qué me podía decir? Si Chalchihuites es del clásico. Es decir, ahí tenemos las representaciones. Vemos a las culturas del suroeste de Estados Unidos que provienen de una tradición chalchihuiteña. Cuando Chalchihuites se vino abajo, un grupo de chalchihuiteños se fue hacia el sur y se fue hacia el norte, y son los Anasazi, ¿no? Los Hohokam y los Anasazi, y gran parte de sus representaciones se basan en el águila. El jefe, el Medicine Man, es el que porta un águila que devora una serpiente. Y ellos tienen todavía unos rituales que los nahuas lo hacían, ellos lo siguen haciendo, que es la snake dance, se llama la danza de la serpiente, que se trata de vestir a los cachín, a unos hombres, los visten con plumas de águila y llegan haciendo la representación del vuelo y se paran ante águilas que sueltan, ante serpientes que sueltan ahí, y las agarran con la boca y las van a depositar a un maguey. Es decir, ahí tenemos, digamos, los elementos básicos de esta águila devorando la serpiente. Es decir, todavía, si da tiempo les paso unas fotos, todavía se hacen estas danzas. En 1800 era un espectáculo interesantísimo, hoy en día se siguen haciendo, se pueden ver. Los grupos pueblo han sido muy maltratados también, muy reprimidos, entonces no dejan entrar
así como hacía a la gente a ver sus rituales, pueden ver algunos. Este es más, como es abierto al público, uno puede verlo y es muy interesante. ¿Sí? Esta representación, sin duda, aunque haya sido otro tipo de águila, no es importante qué águila era, ¿no? Puede ser el águila calva, el águila dorada, que esas son de América, ¿sí? Pero ahí está la representación. Hay muchos trabajos que dicen esa representación no es indígena, es española, ¿no? Doctor, sin embargo, en el documental el águila no tiene una serpiente, ¿verdad? Y bueno, este es un códice colonial porque ya lo mandó a hacer don Antonio de Mendoza. Y quizá por ahí Florescano tiene un texto que habla mucho de los mitos prehispánicos y hace crítica precisamente al uso y manejo del águila devorando la serpiente. Habla también de un colibrí, habla de un conejo, en fin, habla de muchos animalitos que son representados con el águila como símbolo fundacional en relación a otros conceptos. Uh-huh. Yo quiero decirle que este documental fue para mí una satisfacción obtenerlo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla hace 7 años, en un curso de Historia de México, y tenemos, los 7 años lo hemos ocupado en la escuela normal donde yo trabajo. Yo soy profesor de Historia de la Educación, y cuando hablamos precisamente de la educación mexica, vemos este documental para hacer conciencia en los muchachos de que nuestros pueblos prehispánicos sí tuvieron escritura, una escritura ideográfica muy interesante, ¿no? Y muchas gracias por repetirlo, por traerlo. Es que es tan complejo, realmente cuando uno ve un códice es tan complejo que si vemos todas las posibilidades de combinación, es decir, el águila nos va a aparecer con un colibrí, nos puede aparecer con una serpiente, nos puede aparecer con un color, con otro color, y seguramente cada una de estas apariciones te estará diciendo otra cosa. El problema del águila devorando a la serpiente es que se ha utilizado como el símbolo principal de México. Vamos, está desgastada, es una figura desgastada, pero sí es una figura que sintetiza una serie de eventos tan importantes como que es compartida entre casi todos los grupos Yutonagua, ¿no? Es decir, sí hay una síntesis ahí muy fuerte que trata de explicar algo. Ahora, el águila sin duda aparece aquí como el gran poder, ¿no? El águila es el mensajero del sol, o es el sol mismo. Ahí es fundacional, pero también el águila que devora una serpiente es una relación de parentesco, porque la serpiente es del inframundo, es de abajo, que si vemos en el sistema de parentesco, siempre pertenece esta región a ciertos, no apellidos, pero a ciertos clanes, diríamos, ¿no? Entonces ahí lo que vemos es otra expresión también, otra expresión que a mí me parece que es la idea de una relación, o sea, poder crear una relación. Aquí lo que vemos es el poder del águila. Pero también hay hay otros eventos donde el águila es decapitada. Ajá. Y la decapitan los clanes femeninos, ¿sí? Y es cuando empiezan las lluvias. Sí, porque el águila no tiene nada que hacer en temporada de lluvias, porque el águila es solar y es seca, mientras que y es un peligro para el venimiento de las aguas. Entonces, lo que hacen muchos rituales, tanto prehispánicos como actuales, es asociar estas águilas con el sol, pero en tiempo de lluvias, sacrificarlas. Hay sacrificios de águilas que todavía son presentes en el norte de México, en el sur de Estados Unidos, que claro, Greenpeace está tratando de evitar este tipo de tradiciones, sobre todo porque se están acabando las águilas. Pues ya vivimos otros momentos, ¿no? Es diferente, pero el hecho
el águila, por ejemplo, para los tarahumaras, para los yaquis, para los mayos, es el control del territorio. ¿Por qué? Porque ahí donde hay nidos de águilas, esos nidos de águilas deben pertenecer a una familia. Quien controla esos nidos es el que controla ese panorama y es el que tiene oportunidad de ir a sacrificar a las águilas. Bueno, es un ritual muy complejo, muy interesante, que tiene que ver con toda esta visión. Por eso yo digo, la pura águila devorando a la serpiente no nos dice en sí nada, porque está fuera de contexto. Hay que contextualizarla en un marco cultural, en un marco de ciertas tradiciones, ¿sí? Y relativizar el significado también, porque si aparece con una serpiente, pues dice algo; si aparece con otros seres, seguramente dirá otra cosa. Pero la aspiración, a mí me parece que la aspiración de los maestros debería ser arribar realmente a un análisis a un análisis de estos textos y poder transmitirlo, es decir, rescatar. Yo creo que todavía es posible rescatar este tipo de escritura. No sé hasta dónde, pero pues tenemos hablantes nahuas por todos lados, ¿no? Y me parece que sería muy importante poder rescatar estas tradiciones, ¿no? Mi intervención es en el sentido de, ¿cómo se llama?, la polémica del águila. Porque entonces entendería yo que si un español, como fue así, ordenó que se hiciera este códice, implicaría también que entonces el español le dijo: pones un águila. Y yo no sé si en España cuántos tipos de águila existan en el país como para que el español hubiera ordenado: le pones esta águila, porque entonces se entendería de esa manera que él fue diciendo lo que iban a poner o lo que no iban a poner en el códice. No, de hecho, aquí aparece, es decir, es la tradición de los tlacuilos lo que aparece aquí sobre textos antiguos. Es decir, no les dijeron pon un águila. No, lo que ellos querían es la historia, su historia contada por estos tlacuilos, ¿no? Entonces lo que siguieron fue la misma técnica que todavía se usaba hasta hace poco tiempo, ¿no? Hasta el siglo XVIII todavía había tlacuilos. Fueron los que pintaron las iglesias aquí en México. Por eso vemos representaciones prehispánicas en los dibujos cristianos, ¿sí? En la Huasteca hidalguense, bueno, está lleno de este tipo de representaciones. Vemos vírgenes que en realidad son diosas de la fertilidad. Es decir, hay una combinación entre estas tradiciones, ¿no? Lo que sucedió con este códice, a mí me parece que ya se han hecho otros análisis de otros códices que no es este. Este fue como la base que ayudó a despegar para otros trabajos, ¿no? Como aquí lo decía bien la señora, ¿no? Bueno, que han hecho trabajos con otros códices también, y a mí me parece que falta mucho por hacer, pero hay que, como en todo, hay oposiciones académicas que no, ahorita ya se relajaron porque se están muriendo, ¿no? Se van muriendo, van saliendo mentes, nuevas generaciones, pero bueno, esto increíblemente, pero esto se aplicó, el método de Galarza se aplicó en Australia para entender los aborígenes australianos, y tuvieron muy buen fin. Aquí en México es lo que a mí me sorprende, que no se haga, ¿no? Pues así es así es la academia, vamos, lenta como una tortuga, pero poco a poco va saliendo. Ahora les voy a pasar vamos a ver un ejemplo, pues no es un ejemplo sencillo para un tipo de expresión sencilla también, pero que me parece que vamos trabajando sobre este mismo hecho, ¿no? A ver, entonces, solo sí, una observación. Lo que pasa en relación al águila y el nopal, ajá, a lo largo del diplomado hemos visto varios códices. En muchos de ellos me he fijado
que ha aparecido siempre una planta o un árbol, ya sea ceiba o nopal u otro tipo de planta, y arriba siempre un pájaro. Entonces, yo creo que más bien esto desde mucho tiempo atrás ha sido ya un símbolo, más bien, en donde puede ser cualquier planta, pero un pájaro siempre arriba, ¿no?, de esa planta. En los mayas, por ejemplo, estaba la ceiba y arriba un quetzal. Entonces, en este caso es un nopal y un águila, pero así podría ser cualquier otro pájaro o cualquier otra planta. Eso ya tiene un significado muy importante que no se sabe exactamente a qué se refiera, pero que a lo mejor sí valdría la pena retomar para hacer un estudio más profundo acerca de esto, ¿no? Sin duda que sí, falta muchísimo, ¿no? Ustedes ven estos códices tan complejos y uno dice, bueno, ¿cuántos años vamos a tardar en poder realmente definirlos? Y todavía con todo eso nos vamos a quedar a medias porque muchos de ellos desaparecieron, ¿verdad? ¿No? Una pregunta, doctor. ¿Perdón? Sí. Una pregunta. ¿Dónde podríamos conseguir este material que nos acaba de proyectar? Pues es un CD que yo tengo, les puedo hacer una copia si quieren. Sí, sería... Aquí parece que también lo tienen por acá, ¿no? Sí, ella lo tiene, se pueden hacer copias, entre más se difunda mejor, ¿no? Uh-huh. La copia, pero ella la va a reproducir y pues siquiera hay que pagar lo que le costó su tiempo y su disco, ¿no? 3 pesos más 2 del tiempo, 5 pesos. Parece que ahí querían hacer otra pregunta. ¿Perdón? ¿Al rato? ¿Sí? ¿Por allá atrás no querían hacer otra pregunta? Es que está en un CD. Está en un CD. Parece que está en mejores condiciones el de usted, ¿verdad? El disco de usted parece que está en mejores condiciones. Sí. Es que yo lo pasé de... Eso ya es de cabina, no sé qué estarían haciendo con las proyecciones, pero eso ya fue de cabina. Bueno, entonces, no sé si salimos a tomar el café ahora para no interrumpir la exposición, ¿sí? Porque si no vamos a tener que interrumpir la exposición y volver a retomar eso. Entonces, ahora volvemos a entrar.